Ok, salimos del mundo de los cuentos y entramos en el mundo del duelo. Mi segunda autora de este foro de autoras es Angélica Berbín, autora Panhouse, tal cual como Leslie y yo, que publicamos en la editorial Panhouse. Ella escribió Mi duelo es mi maestro, comprensiones que trascienden el dolor y resignifican la pérdida. Esta mujer tan hermosa la conocí este año en persona porque asistió a nuestro evento, el lanzamiento, bueno, el último lanzamiento que hicimos Leslie y yo cerrando nuestra gira como escritoras consagradas, cerrando nuestra gira por Estados Unidos, terminamos en la ciudad de Miami y Angélica la conocí en persona porque ella asistió a nuestro evento en el mes de febrero. Y Leslie me dijo, Eliana, tienes que leerte el libro de Angélica, está preciosísimo, es un libro bellísimo. Y como este evento lo planificamos Leslie y yo en un principio, nosotras dijimos, Angélica tiene que estar en el Foro de Autoras 2024, abriendo la parte de escritura terapéutica, la parte de ya saliéndonos un poco del mundo de la magia y entrando más al mundo introspectivo, al mundo de encontrarnos con nosotras mismas a través de la escritura, que es un espacio por el cual yo apuesto muchísimo, la escritura terapéutica como un espacio para conocerte, para indagar sobre tus dolores, sobre tus pesares, para ir a tu infancia, como lo hacemos en nuestro libro, ir a tu infancia, regresar. Y bueno, Angélica escribe un libro precioso que, por cierto, te dije cuando conversamos en nuestro live la semana pasada, te dije que la portada es tan bella, la portada es tan significativa, la portada es demasiado hermosa. Y hoy Angélica nos va a hablar de cómo cómo este libro comienza siendo un espacio íntimo y luego se convierte en un documento público, un documento en donde ella expone su dolor, uno de los dolores más grandes de su vida. Así que si tienen Kleenex, por favor, busquen Kleenex, porque hemos salido del cuento para entrar acá. Y vamos a empezar con esta maravillosa conferencia que nos tienes preparada. Bienvenida, Angélica, es un honor para mí que estés aquí. Ay, muchísimas gracias, Eliana, por esa introducción tan bella. Y bueno, no las voy a hacer llorar, no se preocupen. Bueno, mira, primero agradecida súper de que me hayan invitado a participar en este foro. Yo súper honrada, de verdad. Y bueno, de que podamos estar compartiendo aquí esta experiencia literaria juntas, me encanta. Bueno, me presento, mi nombre es Angélica Berbín, como les dijo Eliana. Yo soy venezolana, tengo ya casi 6 años residenciada aquí en Miami. Soy mamá de 2 hijos de 9 y 10 años, Máximo y Aarón. Y bueno, de profesión soy licenciada en Relaciones Industriales, que esto es recursos humanos, pero actualmente pues soy tanatóloga y acompañante en procesos de duelo. Bueno, yo les voy a compartir esta charla que yo titulé Del corazón al papel, ¿no? Porque representa o sea, cómo fue mi proceso en el que yo plasmé las comprensiones que fui adquiriendo transitando el duelo por la muerte de mi esposo. Entonces, pues es como ese trayecto que hice donde llevé esto que tenía en mi corazón a este libro, Mi duelo es mi maestro. Yo quise escribir estas comprensiones que tuve en este proceso porque me parecía que tenía mucha relevancia, ¿no? Como mucha grandeza. El hecho me impresionaba. El hecho de que viniera de un corazón que estaba roto, de un corazón que se supone no queda nada más sino puro dolor o puro vacío. Y que de allí emergiera todo esto que escribí, pues me pareció importante que saliera a la luz, por eso lo publiqué. Pero antes de contarles cómo fue este proceso de escritura, quisiera darles un poquitico explicarles un poco cómo se gestó primero esto en mi corazón, ¿no? Y bueno, déjenme por aquí mis apuntes. Bueno, voy a contarles primero sobre Alberto. Él fue mi esposo estuvimos mi compañero de vida por casi 22 años, porque estábamos desde que teníamos 16 años juntos.
Él murió hace 3 años de cáncer gástrico a sus 38 años. Y bueno, también el papá de mis 2 hijos. Cuando él falleció, mis hijos tenían 6 y 7 años. Obviamente, pues perderlo fue o sea, un cambio radical en mi vida, fue súper devastador, fue un duelo muy profundo que se desató en mí. Pero creo que una de las cosas que a mí me ayudó en este proceso fue el hecho de, yo en cierta forma tenía como una aceptación del dolor. Es decir, yo no renegaba del dolor. Yo sabía en cierta forma que tenía que transitarlo, que vivirlo, pues que me correspondía, ¿no? Sentir ese dolor aunque no me gustara. Entonces yo podría decir que el amor y el dolor fueron mi inspiración para escribir este libro, y de hecho para que se gestaran estas comprensiones en mí. Una vez pues que ya yo acepto pues que tengo que transitar este dolor, me empiezo a preguntar, ajá, ok, yo tengo que vivir esto, pero ¿qué hago? ¿Cómo yo canalizo todas estas emociones dentro de mí? ¿Cómo yo vivo este duelo con mis hijos? ¿Cómo gestiono las emociones? O sea, ¿cómo iba a ser? ¿Cómo iba a ser todo esto? Y esto me llevó a buscar ciertas herramientas para poder sostenerme en ese dolor. Yo quise compartir aquí estas herramientas porque aunque para mí fueron, o sea, inicialmente yo las busqué para sostenerme, ¿sabes? En este proceso, fueron en parte las que me ayudaron a escribir este libro. Son varias cosas, pero les voy a mencionar 5, ¿no? Que son las principales. Una de ellas fue leer, ¿no? Leer mucho, muchísimo. Yo empecé leyendo mucho porque, claro, estaba buscando información sobre duelo, sobre muerte, sobre acompañamiento. Y esto me ayuda porque me abrió una perspectiva diferente. Leer, sobre todo si vas a leer sobre el tema que tú quieres escribir, te va a ayudar a ver la perspectiva de diferentes autores, incluso a buscar la tuya. Por ejemplo, en el proceso de duelo estamos como con una nube negra, no vemos nada, no vemos el camino, y leer, la lectura es como esa lamparita que te va iluminando, porque te vas identificando tal vez con otros autores y pues eso te ayuda a buscar tu propia perspectiva. E incluso cuando no resonaba con algún autor, con alguna lectura, esto también me ayudaba a mí a filtrar y a definir cuál era mi propia perspectiva al respecto. Entonces, por eso leer es súper importante para poder escribir finalmente tu libro, ¿no? Otra de las herramientas es meditar. Aunque yo no medito realmente con la disciplina que me gustaría, lo poco que hago y lo poco que hacía en ese momento, de hecho yo empecé a meditar antes de que mi esposo falleciera, cuando estaba en su enfermedad, pero yo siento que cuando yo medito así como con disciplina, esto me abre me conecta como con la creatividad. Y entonces empiezo a escuchar esos mensajes que sabes que se van implantando allí en tu cabeza. No sé, yo sentía que cuando meditaba de repente me despertaba con ciertas ideas, con ciertas cosas que iba comprendiendo de mi proceso y pues creo que esto te lleva a tu centro, te ayuda mucho a darle claridad a tu mente para poder escribir. Otra, por supuesto, si quieres escribir un libro, escribir, ¿verdad? Parece obvia esta herramienta, pero yo la menciono porque, bueno, escribir en este caso me refiero no de repente que te sientes, bueno, voy a escribir mi libro y entonces te sientas a escribir tu libro. Yo digo como que escribir en todo momento. De hecho, Cristi lo mencionaba con su librito que siempre tiene a la mano para escribir parte de su cuento. Y es porque yo, por ejemplo, tenía en mi mesa de noche una libreta también y a veces te despiertas, sobre todo en el duelo, te da mucho insomnio, con pensamientos, despertaba y los escribía, 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 escribía. Mi intención en ese momento no era escribir un libro, era limpiar mi mente para poder descansar. Pero todo eso después, en cierta forma, está aquí, o por lo menos parte de eso. Otra cosa que empecé a practicar a manera de terapia era lo de escribir, que hay una autora que lo escribió en un libro, no recuerdo cómo se llama, pero es esto del morning page, que es cuando apenas te despiertas, Julia Cameron. ujú, escribir 3 páginas. Y esto es como bien dice Cristi, para mí era como limpiar, ¿sabes? Como cepillarte. Entonces te levantas y limpias tu mente, porque es escribir sin o sea, todo lo que vas pensando, ¿sabes? Sin de repente no pensar que si en la ortografía, en la redacción, nada, todo lo que va saliendo de tu mente, escribirlo allí. Otra de las herramientas es el autoconocimiento. Bueno, obviamente estos procesos de caos nos llevan mucho hacia adentro y nos obligan a autorreflexionar, ¿no?
sobre nosotros. Pero yo también empecé a hacer cursos sobre duelo, sobre muerte, y estos cursos no solamente me daban aprendizajes y conocimientos, sino que con los ejercicios prácticos y de lectura y de escritura, perdón, que nos mandaban, me invitaban a reflexionar sobre mí misma, sobre mi existencia, sobre mis heridas pasadas, sobre mis duelos pasados. Y todo esto que yo iba escribiendo a manera de ejercicio también forma parte hoy de mi libro. Y bueno, una última herramienta es escuchar. Escucharte a ti mismo, por supuesto, con intención. Escuchar a los demás. A mí me ayudó mucho el hecho de estar en comunidades de duelo, en grupos de apoyo, porque escuchar a otros también te da una perspectiva diferente, no solamente la que tú sientes o lo que tú sientes, sino lo que sienten otros. Y eso también alimenta a tu libro, ¿no? Sobre todo si es un libro de autoayuda. Y para mí también es muy importante escuchar música. Bien, así como lo decía Cristi, a mí también yo siento que las canciones me conectan con emociones, ¿no? Entonces de repente hay una canción que me conecta con algo en específico, me activa una emoción y eso me da una comprensión que después plasmo en el papel. Entonces, de hecho, mi libro tiene en cada capítulo una canción que va relacionada a ese título. Para mí la música es súper importante por eso. Entonces, bueno, ya ahora que les compartí estas herramientas y de cómo se fue gestando eso en mi corazón, entonces sí les voy a dar como o sea, cómo fue el proceso de plasmarlo en el papel, ¿no? Yo quise dividir este proceso en 4 fases. Quiero aclarar que no son como que las fases de escribir un libro, no, fue simplemente como yo quise describir este proceso específico para Mi duelo es mi maestro. Primero, cuando surgió la idea, ¿no? Cuando sí, cuando se implantó esa semillita allí en mi cabeza. Esto fue aproximadamente cuando Alberto, así se llamaba mi esposo, eh, tenía como 1 año ya de fallecido, más o menos para ese tiempo, se implantó a mí como que esa idea. Y de verdad que ha sido una de las pocas cosas de la que yo no he dudado. Yo creo que esto, o sea, le atribuyo esto a mi conciencia sobre la muerte, porque el haber estado tan cerca de la muerte, el ver a mi esposo morir, me hace consciente de, de que yo también puedo morir en cualquier momento. Entonces yo decía, ¿por qué no voy a escribir un libro? O sea, por qué no vas a escribir tú ese libro? Realmente no hay nada que te impida escribirlo, más que los obstáculos que se nos van a presentar o que se te van a presentar, porque obviamente siempre va a haber ciertos obstáculos. Pero más allá de eso, o sea, ¿por qué no escribir un libro? Si al final esta vida es así, efímera, y no vale la pena que te quedes con ese sueño guardado, ¿no? Entonces, hay una frase muy bonita que a mí me gusta que dice, duda de tus dudas, no de las certezas de tu alma. Y yo creo que la aplique aquí. O sea, cuando tengas esa duda de, ¿será que sí escribo el libro? ¿Será que lo publico? Duda de esas dudas, no de lo que tu alma te está mandando a que hagas. Porque yo siento que, y lo he dicho y lo he escrito en otras ocasiones, que cuando el universo o sea, implanta esa idea en ti, es porque o sea, ya se convierte como en una responsabilidad con el mundo, con la humanidad, con el universo, de que tú hagas florecer esa semilla, porque o sea, otra persona necesita ese libro, necesita tu mensaje. Y es importante que entonces tú te hagas ahora responsable, no solamente para cumplir tu sueño personal o tu meta personal, tu deseo, sino porque alguien en el mundo lo está esperando. Y bueno, a ese punto, esto me lo ha enseñado también la misma adversidad de lo que es pasar por una enfermedad como el cáncer y de lo que es también transitar un duelo, porque yo he sentido que a mí la vida siempre me ha sostenido, a pesar de todo. Siempre, o sea, ok, ocurre algo que no, algo inesperado o algo que no me gusta, pero siempre por otro lado me está sosteniendo, ¿no? Por ejemplo, esto yo lo veía con un libro, que de hecho tengo aquí, bueno, entre varios libros que me he leído, pero este libro, por ejemplo, es de una viuda también, que el esposo murió en el 2018 y a mi esposo le diagnosticaron el cáncer en el 2018. Entonces yo cuando estaba leyendo ese libro me conecté tanto y yo decía, wow, o sea, yo sentía así, ¿no? Que el universo a ella le mandó a escribir ese libro porque yo después lo iba a necesitar. Entonces, cuando yo estaba escribiendo el mío, yo siento que escribía para el futuro, no es para que de repente alguien que esté ahorita transitando una pérdida, más adelante alguien va a perder a otra persona y ese libro va a estar allí para ayudarlo. Entonces, eso
eso también me hizo ver la importancia de que yo pudiera escribir este libro, ¿no? Y yo siento que, bueno, que el hecho de que tú estés aquí en este foro, que ya pues es porque seguramente se implantó esa idea, sepas que esto es como una señal, o como el universo respaldándote ese deseo que ya se sembró en ti allí de escribir ese libro. Yo escribí ese libro con cuatro principales objetivos que son el de dejarle un legado a mis hijos, ¿no? De que por lo menos hubiese algo positivo de la muerte de su padre a través de su mamá, y que también fuera para ellos una herramienta que les ayudara en sus futuros duelos, porque obviamente van a tener más duelos en su vida. También lo escribí, por supuesto, para honrar la vida de mi esposo, la vida de Alberto, para honrar también los propósitos que él haya tenido en su vida y que de alguna forma hayan quedado plasmados, ¿no? Queden plasmados en un libro. Para ayudar a otros, claro, porque al yo mostrar mi proceso, otra persona se puede identificar así como me pasó a mí, ¿no? Con otros libros. Y que este libro pues le pueda servir de herramienta, como de bastón para poder ir transitando ese camino del duelo. No solamente para alguien que esté transitando un duelo de hecho, también para alguien que quiera acompañar sobre duelos. Yo creo que para todo el mundo, porque todos en algún momento lo vamos a vivir. Y bueno, finalmente para agradecer, porque yo sentía que, bueno, primero agradecer a Dios de que me haya permitido conocer a Alberto, de que me haya permitido haber tenido una relación con él, todo esto, y también a la humanidad por todo lo que me ha dado y lo que me ha sostenido tanto en el proceso de enfermedad como ahorita en el proceso de duelo. Todos los libros que las personas escribieron y que yo leí, de los cuales me apoyé, todos los cursos que las personas han hecho, de los cuales también me han ayudado a mí para mi crecimiento, todas las personas que me han apoyado, los grupos de apoyo, todo. Esta es como mi forma de dar las gracias. Entonces, bueno, ya una vez que se implanta esta idea, en mi cabeza, la segunda fase que le coloqué yo fue la intención, ¿no? Como cuando ya bajo la idea al corazón, por decirlo así. Y empiezo a tener ya intención y propósito, ¿no? Yo seguí escribiendo como ya venía escribiendo, ¿sabes? Como a manera de terapia por mi duelo, para pues desahogarme, pero ya como con una intención de que esto iba a ser un libro. Yo siento que cada vez que uno pone una intención en algo, el universo te empieza a abrir las puertas. Es como que si tú estás dando un paso hacia adelante y lo que tú estás buscando, o sea, ese libro ya está hecho, ese libro tuyo ya es un hecho que está allí esperando que tú avances para él avanzar. Tú avanzas y él avanza hacia ti. Así siento yo que a ese nivel de energía es esto, ¿no? Em, y bueno, para esto, por supuesto, hay como que mirar en retrospectiva, puedes mirar de repente y ver en alguna situación anterior en la que tú tuviste como esa intención y cómo de repente se abrió una puerta inesperadamente o se abrió más rápido de lo que pensabas, resultó ser un proceso más fácil quizás, o quizás fue totalmente diferente a tu expectativa, pero que te funcionó. Entonces es un poquito ver eso, para eso por supuesto también hay que tener una mirada de gratitud, de darse cuenta de estas conexiones o estas casualidades para poder ver que estás en un buen camino, ¿no? De hecho, hay una anécdota que yo se las conté cuando estábamos en el live, que yo le dije o sea, una vez que ya yo tuve como esta intención, bueno, ya les voy a decir esa anécdota, quería decirles que cuando tuve esta intención, yo estaba haciendo un curso para certificarme como acompañante en procesos de duelo, y en este curso me mandaron a hacer un trabajo final. Entonces yo con toda la intención y el propósito lo estructuré como un libro, porque ya tenía esa intención de hacerlo, ¿no? De escribirlo. Entonces lo estructuré como un libro, así por capítulos, y, y bueno, digamos que ese fue como que el esqueleto, ¿no? De este libro. Entonces le comenté a una amiga, aquí voy donde voy con la anécdota, y le digo que creo que fue la primera persona. Le dije, ¿sabes que quiero escribir un libro? Y ella me comentó de la editorial House, que es con la que lo escribí finalmente. Ella me comenta, mira, yo conozco a unas chicas que ellas escribieron su libro con la editorial House y el libro es bien chévere y yo creo que a ellas les va muy bien y todo esto. Y bueno, nada, creo que fíjate que esa casualidad fue lo que hizo que yo conectara con esta editorial con la que finalmente trabajé. Pero esas dos personas son Leslie y Eliana, justamente escribiendo Rescatando mi niña interior, cosa de la que yo me enteré después, tiempo después. Entonces yo les digo a ellas que si ellas de repente no hubiesen escrito ese libro, quizás yo tampoco hubiese publicado el mío todavía, tal vez lo hubiese escrito
o no lo, pero no lo hubiese publicado, o lo hubiese publicado con otra editorial, o la historia hubiese sido otra. No sabemos si mejor o peor, pero esto es a este nivel de importancia tiene tu libro, porque no solamente vas a impactar con la lectura, sino también con el que inspires a otros o que por una, sabes, por una casualidad otra persona pueda también escribir el suyo, una de estas conexiones. Bueno, entonces aquí empecé a trabajar con la editorial House y bueno, los llamé, me pareció que era viable hacer este libro, que era un sueño realizable y me decidí, ¿no? Y aquí viene la fase que yo le llamo la acción, porque ya aquí, pues, esa semillita que ya estaba en mi corazón, entonces bajó a mis manos y empecé, ¿sabes? A escribir el libro como tal. Trabajar con asesoría, a mí me funcionó muchísimo por el hecho de que me hizo desarrollar esta disciplina, ¿no? Para poder escribirlo, porque ellos me colocaron un plan de acción, ¿sabes? Con fechas para poder, entregar los capítulos del libro, desarrollarlos, o sea, como que darle cuerpo, como les dije, ya yo tenía un esqueleto del libro, pero aquí ya yo tenía que darle cuerpo, darle mayor estructura y me ayudó mucho el trabajar con asesoría. De allí que yo pienso que el trabajo, por ejemplo, de Eliana, como tu coach literaria, me parece que es muy importante para el momento de tú escribir tu libro, porque sí, hacerlo solo creo que es mucho más difícil, por supuesto, que hacerlo con una guía. Em, entonces, bueno, aquí pues trabajamos con respecto a todo lo que era la edición, corrección de ortografía, sabes, todo lo que es la parte de la estructura del libro, que esto se llama diagramación, portada, todo esto, ¿no? Aquí yo quería en esta parte de la acción dar como que unos pequeños tips que a mí pues me ayudaron y es que no siempre vamos a estar inspirados cuando estamos escribiendo, ¿no? A mí me pasaba que no siempre me sentía como que con esa inspiración, porque aunque ya yo tenía gran parte del libro escrito, ya para darle cuerpo, tenía que inspirarme, ¿no? Pero yo aquí digo que uno tiene que igual escribir, porque de repente puedes estar escribiendo quizás para tu cuento, escribir sobre un personaje que sea incoherente en ese cuento o una idea que quizás no sea útil para tu libro de autoayuda, pero va a ser útil, esa escritura va a ser útil para mantener la disciplina en escribir. O sea, no esperar así como que, ay, me llegó la musa y entonces ahora sí voy a escribir. No, a veces te puedes sorprender porque puedes empezar a escribir sin inspiración y en el mismo instante que estás escribiendo o al rato se te va a desarrollar esa inspiración, va a emerger. Entonces, por eso creo que no debemos subestimar estos momentos de nula inspiración o de en los que no tenemos musa, ¿no? Otra cosa, pues, es este tema del perfeccionismo, que a veces queremos que todo sea perfecto. A mí me pasaba mucho que me quedaba como 3 horas en un solo párrafo por ese perfeccionismo y eso no me permitía avanzar. Y es como que, bueno, si tienes una idea, estructúrala y luego sigue y después la vas perfeccionando. No es que vas a sacar algo de mala calidad, por supuesto, pero sí evitar este perfeccionismo que te paraliza, ¿no? Otra cosa que también para mí fue importante es el tema del lugar donde tú escribes. Por supuesto, es muy bonito, ¿no? Y sería lo ideal tener un lugar, un espacio tranquilo, pues de repente lo que a ti te ayude, quizás una musiquita clásica, quizás escribir en la naturaleza. De hecho, yo en varias ocasiones así lo hice. También armé mi espacio, ¿sabes? Mi escritorio organizado, todo esto creo que es importante, sobre todo para las personas que les gusta el orden y esto. Pero yo siento que tampoco es que es imprescindible. Gran parte de mi libro fue escrito en en el comedor de mi casa, con mis 2 niños gritando al lado, peleándose entre ellos, pidiéndome comida, ¿sabes? O sea, con los 2 niñitos allí. Entonces, tampoco como que es imprescindible, no te pares porque no tengas ese lugar perfecto o ese lugar soñado para escribir. También puedes hacerlo así, ¿no? Em, lo que yo logré escribir, lo que yo logré con la escritura de este libro fue exteriorizar todo eso que yo estaba sintiendo, sacarlo, ¿verdad? Luego verlo como que desde afuera, como con una mirada transpersonal, comprenderlo e interiorizarlo nuevamente, pero con una vista más amorosa y más compasiva, ¿no? Y esto me quitó ese querer superar o pasarle por encima al duelo o evadir el dolor, sino más bien a querer integrar el dolor, porque lo comprendes.
Entonces, esto es la importancia que tiene el escribir cuando estás pasando por un proceso de crisis o un duelo o pues cualquier proceso de caos, porque esos procesos como la tristeza y todo esto nos invita a ir hacia adentro. Entonces, ahora que estás adentro, escríbelo, todo eso que estás sintiendo para que lo puedas ver desde afuera. Y bueno, aquí yo puse pues que esta es la magia de la escritura, porque el libro no solamente va a impactar a otras personas cuando lo lean, ese libro ya tiene un impacto en ti, ¿no? Em, el título de mi libro, yo lo tenía incluso antes de tener la idea de escribir un libro, porque yo escribía cosas en mi Instagram sobre mi esposo, ponía sus foticos y siempre escribía como un hashtag, mi duelo es mi maestro, porque ya yo sentía que el duelo me estaba enseñando. Entonces, después se los presenté a la editorial y ellos estuvieron de acuerdo, les gustó y así quedó el título. El subtítulo se llama Comprensiones que trascienden el dolor, es decir, que van más allá del dolor, ves más allá de él, o sea, no solamente el dolor, sino todo lo demás. Y resignifica la pérdida, es decir, resignifica, le das un nuevo significado a eso que perdiste. Empiezas a ver como la nueva relación que estás teniendo con eso. Y esto, por supuesto, se llama así comprensiones porque eran las cosas que yo iba comprendiendo de este proceso, como la muerte, el miedo, el dolor, las emociones, el apego, el amor incondicional, el mismo camino del duelo como tal, la ausencia, la aceptación, la gratitud y la vida, que son cada uno de los capítulos de ese libro. Y bueno, escribiendo este libro, comprendí de lo que estaba lleno ese vacío. Porque realmente, fíjate que no estaba tan vacío como me sentía, estaba lleno de todas estas cosas que fui comprendiendo. Bueno, después llegué a la parte de la exposición. Para mí, escribir es una cosa y exponerte es otra distinta. Por lo general, las personas que escriben, bueno, no sé, es lo que yo creo, pero las personas que escriben son como más introspectivas, como más, ¿sabes? Introspectiva no es la palabra, extrovertida es una y introvertida es la palabra. Como más introvertidos, ¿no? Tú escribes allí en tu intimidad y ya exponerte es abrirte al público, es darle luz al libro, porque tienes que también honrar ese proceso, ¿no? Honrar ese proceso de escritura, honrar lo que te llevó a escribirlo y darle luz a eso. Pero hay que tener cierta valentía. Y yo creo que sí, fíjate que por ejemplo ahorita en esto que estamos haciendo, este foro, para mí es un acto de valentía, porque quizás yo no pensé en esto cuando yo estaba escribiendo mi libro. Así que si ahorita tú estás pensando, ay, cuando yo salga en el foro 2025, ¿será que no te vayas a parar por eso? Una cosa a la vez. Así que tú vas a ser valiente, porque si ya estás haciendo lo más difícil, que es escribir tu libro, ya, todo lo demás se puede. Cosas que yo sentí cuando expuse mi libro, ¿no? Por ejemplo, cuando salió publicado en Amazon y me dieron la noticia, mira, ya el libro está. Yo creía que yo iba no sé, a explotar de felicidad. Y resulta que no, fue una sensación agridulce. O sea, fue una sensación, me puse a llorar y todo, porque claro, era un logro, ¿verdad? Que estaba teniendo, pero que venía del dolor, este logro era por la muerte de mi esposo. Entonces, pues estaban ahí coexistiendo estas emociones ambivalentes, ¿no? Y además que, bueno, estaba teniendo un éxito en mi vida, pero que tampoco podía compartir con él porque no estaba, obviamente. Otra cosa que también me dio como mucha nostalgia fue el cierre del proceso de escritura, porque tú pasas tanto tiempo en este proceso de escribir que cuando ya se cierra ese capítulo también te da nostalgia, ¿no? Te da alivio, por una parte, pues porque sales de esa presión de escribir, pero también te da nostalgia que se cierre ese proceso de escritura. Entre los miedos que tuve que, digamos, enfrentar fue el miedo al fracaso, por supuesto, y si este libro nadie lo lee y si a nadie le gusta. Entonces aquí yo decía, pues para como que el antídoto de esto es pensar de que ya el hecho de que tú escribas el libro para ti, aunque nadie le guste, ya está, ya eso es un éxito, porque tú no eres la misma persona, después de que tú sacas el libro, no eres la misma persona que empezó a escribir ese libro. O sea, ya eso ya tuvo un éxito en ti y con eso ya es suficiente. Sin embargo, hay otra cosa que también llegué a pensar, quizás con menos grado, pero sí llegué a pensar el miedo al éxito. Ajá, y si este libro es un éxito, y yo estaré preparada para ese éxito. Entonces, aquí pues es lo que les estaba diciendo ahorita. Ya hiciste lo más difícil. ¿Qué tan difícil puede ser el resto? O sea,
Entonces, eso fue como que el antídoto. Otra cosa que me daba miedo era a la incoherencia, a que si de repente yo estaba escribiendo algo aquí un día y quizás dentro de 20 años no pensaba igual y aún así esto iba a quedar afuera con mi nombre escrito. Entonces yo decía, ah, pero ¿será que esto yo lo voy a pensar en 20 años? Y después yo decía, ya va, aquí lo que hay que tener es coherencia con el cambio, porque eso es la única constante que hay, el cambio. Entonces, si yo en 20 años pienso diferente, pues tengo que ser coherente con eso, con eso, voy a actuar en consecuencia a eso a esa nueva idea o esa nueva perspectiva que surja. Y bueno, eso es lo que me hizo también saltarme este miedo, ¿no? O hacerlo con el miedo ahí. Bueno, por último, en esta fase, sí decirles que un libro, por supuesto, es una carta de presentación, es algo que te representa, pero para mí también es un servicio que nosotros estamos dando, ¿no? Porque en cierta forma, ustedes van a pagar con ese libro algo que ya les fue dado, porque si ya tú tuviste, o si tú tienes ahorita una idea, sí, una idea que compartir o un mensaje o una enseñanza que dar, o sea, es porque ya se te dio a ti primero, ya tú lo tienes y con ese libro tú vas a pagar eso. ¿No? Más allá de que, por supuesto, te puede dar retribución monetaria o que sea para ti una carta de representación o un trampolín para que se te abran algunas puertas, es también como que ese servicio que tú estás dando. Y que además la retribución no solamente tiene que ser en dinero, yo pienso que mucho tiempo después o a corto, a mediano, a largo plazo, el universo te va a pagar, así no sea con dinero, de otras maneras, incluso aunque no tenga aparente conexión con el libro. Y bueno, para resumir, ya todo este proceso de escritura, yo les diría que cuando tengan el instinto de escribir un libro, perdón, cuando tengan esa idea de escribir un libro, sigan ese instinto, ¿ok? Cuando tengan la intención, aprovechen ese impulso, aprovechenlo porque se va. Cuando ya estén en ese proceso, en ese accionar del libro, disfrutar el proceso al máximo, disfrutarlo porque también se acaba. Y cuando estén en esta fase de exposición donde publican su libro, enfrentar un miedo a la vez. Y bueno, ya aquí creo que cierro y bueno, aquí abierta a sus preguntas y sus dudas. Gracias por escucharme. Qué belleza. No, gracias. Gracias a ti por todo el aporte, Angélica, qué belleza. Tenemos preguntas, claro que sí, tenemos preguntas por aquí. Ani Lucy comenzó preguntando, escribir es un acto muy íntimo, pero la escritura terapéutica me parece muchísimo más. ¿Qué tanto entregas de ti? ¿Te derramas completa o guardas algo? ¿Cómo lo decides? No, no te escuchas, Angélica. Ahí Ajá. sí. Sí, yo siento que en este libro, que fue mi primer libro, sí siento que me guardé mucho. Sí siento que me guardé, quizás por la inexperiencia, por el miedo, pero viéndolo en retrospectiva, yo creo que dándome cuenta pues de ya haberlo publicado, me pudiese abrir un poco más en otra oportunidad porque me doy cuenta del impacto que sí tiene y lo importante que es que, que cuentes un poco más de la historia. Porque quizás ya no me guardé en las emociones, en cómo sentí las cosas, pero sí de repente había parte de la historia que sí me guardaba o me reservaba. Eso va también, yo creo que a depender mucho de lo que tú quieras aportar o no, de qué tan reservado seas o no. Hay cosas que tú quieres mantenerlas personal, no solamente para que otras personas no lo sepan, sino porque por el valor que eso tiene para ti y lo quieres simplemente guardar en tu intimidad y eso yo pienso que también está bien. Pero sí reconozco que, siento que pude haberme abierto un poco más, a contar de repente más historias. No es que me arrepiento de cómo salió el libro aquí, pero claro, fue como les digo, mi primer libro y viendo, en retrospectiva, creo que sí pudiese aportar más si hubiese contado más historias, tal vez, o haber profundizado más en cada una de las historias. Ya va, que yo tengo esto como Sí, no, no vayas a mutear, no te preocupes, no, no mutees. Sí, lo que pasa es que cuando estamos en procesos de escritura terapéutica nos derramamos tanto y contamos tanto de nosotras que luego en ese proceso que tú dices, van a saber la verdad, van a leerme, me voy a desnudar ante el mundo, no es fácil, no es fácil. Cris, te había dejado una pregunta primero. ¿Consideras que mi duelo es mi maestro, es un bastón que te sostiene? sí, de hecho así lo veo, no solamente Mi duelo es mi maestro, cualquier libro.
de duelo. Siento que siempre van a ser bastones que nos sostienen, porque como les dije, este proceso es tan, el dolor te nubla. Es que no ves nada, no ves nada. El dolor, el hecho de que, por ejemplo, en este caso fue mi esposo que falleció, yo me quedé sin piso, sin nada, sin sueños, sin metas, sin nada, nada. Imagínate por un momento que no esté tu pareja al lado. O sea, te quedas sin nada. Entonces, el leer otros libros, ver que otra persona sí pudo, te ayuda, es un bastón que te va llevando, bueno, mira, sí, que te va sosteniendo. No solamente un libro en el duelo, un libro, el que tú misma escribas, los grupos de apoyo, sí, otras personas que te ayuden, que te apoyen, todo eso es importante, es súper importante. Pero un libro a mí me pareció, o sea, yo me leí muchísimos libros y me pareció que esos fueron en gran parte, cosas que de lo que me sostuvo, pues, a mí, en un duelo. Sí, sí, y la muerte de un ser querido es un impulso impresionante, es un impulso impresionante para entrar en la escritura. A ver, Diana dice, tu libro es muy personal. ¿Cómo pudiste sobrellevar el hecho de que ibas a exponer una parte de ti, de tu vida y de tu dolor al público? Creo que se parece mucho a la de Cristi. Yo creo que si yo no hubiese leído, yo nunca hubiese pensado en exponerlo. Es que otra cosa que a mí yo creo que me impulsó es que yo vi que no, o sea, uno cuando no ha vivido un proceso de duelo, uno cree que el duelo es una cosa, como que, ay, se le murió a alguien, pobrecito, lo va a extrañar. Y ya, el duelo no es solamente que vas a extrañar a la persona, implica, o sea, el duelo te desnuda a ti, te quita como capas de lo que tú creías ser y te muestra realmente quién tú eres. O sea, el duelo implica tantas cosas en el día a día, desde lo más profundo del ser, de tu existencia, hasta lo más tonto como era un detonante de dolor de no tener quien me destapara un frasco al lado. O sea, te toca todas las dimensiones emocionales, es eso, ¿no? Y entonces yo me di cuenta de que ya va, esto no es nada más como que, ay, pobrecito, va a extrañar a alguien y ya. Y eso me hizo a mí empezar a escribir en mi Instagram, por ejemplo. Escribía mensajes de cosas que yo iba sintiendo. Yo creo que esto también me ayudó, ¿no? Escribía mensajes como para que la gente viera que no era nada más, ay, pobrecita, lo extraña y listo, ¿entiendes? Entonces, que era algo mucho más profundo. Además de que tú, cuando pierdes a alguien que es tan significativo, tú quieres honrarlo, tú no, o sea, ese amor que se queda, tú necesitas sacarlo, porque ¿cómo tú lo dejas allí? Ese amor que queda pendiente, ¿dónde lo distribuyes? ¿Cómo haces? Entonces empiezas a hacer cosas que honren a la persona. Y entre eso está, bueno, poder escribir y sacarlo al público. Yo siento que de esta manera, no solamente yo, Alberto está ayudando a otras personas. Su vida valió la pena, que haya muerto valió la pena, ¿entiendes? Entonces, por eso es que yo quise sacar ese libro, no solamente por mí, sino por él, para que, de hecho, cuando él estaba enfermo, yo decía, tú te vas a, claro, en esta esperanza tóxica que tenía de que él se iba a salvar de la enfermedad, yo le decía, después vas a ayudar a otras personas. Y esto se cumplió porque el libro ha ayudado a otras personas, pero de una manera diferente. No como yo esperaba de otras, pero sí siento que él está, en cierta forma, ayudando a otras personas. Definitivamente sí. Definitivamente sí. Y está aquí en este momento con nosotros. Escucharte me hace pensar que si vemos al duelo como maestro, podemos aprender mucho sobre nosotras mismas. Diferente decidir vivir en dolor permanente. Absolutamente, comenta Marta. De hecho, yo digo que hay algo que yo siempre digo y es que, o sea, mi duelo es mi maestro, es mi maestro. Tu duelo es tu maestro, ¿verdad? Porque cada duelo es único, pero que el duelo se convierte en un maestro si hay un alumno que esté dispuesto a escucharlo. Entonces, si tú te quedas solo en el sufrimiento, tú no lo vas a escuchar, no vas a escuchar todo lo que trae el duelo. En cambio, si tú te permites vivir el dolor, porque el sufrimiento es justamente rechazar ese dolor, pero si tú te permites vivir ese dolor, dejar que te atraviese, entonces allí vas a estar escuchando el duelo, vas a estar escuchando el maestro que te va a empezar a mostrar no solamente, o sea, te va a llevar más allá del dolor, porque por eso digo comprensiones que trascienden el dolor, te lleva más allá del dolor.
te amplía la mirada, porque es como que te hace pasar por un umbral que después llegas al amor, a ver otras cosas. Y, y, y no ves solamente el dolor. Sí, el dolor está ahí, pero hay otras cosas también que lo rodean o que lo sostienen, como el amor. Es así. Leslie pregunta, querida Angélica, felicidades por tu charla. Soy parte de tu grupo de fans. ¿Qué se viene para el segundo libro? No sé, yo estoy esperando que el universo siembre la semillita. Yo sigo escribiendo, aunque quizás no como antes, porque como les digo, la tristeza nos lleva mucho adentro. Cuando ya la tristeza se baja un poco, entonces no estás tan adentro, estás ya más afuera, y eso también es válido. Y quizás por eso no tengo como este tipo de escritura tan introspectiva ahora, pero bueno, me imagino yo que va a surgir ese momento en el que el universo me diga, implante en mí esa semillita en mi mente y me diga de qué, sobre qué tengo que escribir. Supongo yo que va a ser ya un poco más de repente de encontrar significado, de pues cómo de pronto vivir este duelo con los niños, cómo ha sido esa parte, cómo los niños también me han enseñado a mí también a vivir el proceso. Creo que sobre eso pudiese ser, pero bueno, yo no quiero de pronto, no sé, yo creo que así como surgió este, va a surgir el otro. Realmente ahorita no he puesto la intención, honestamente, en escribir otro libro, sino más en darle luz a este, porque bueno, apenas salió el año pasado, en el 2023. Salió en diciembre del año pasado, va a cumplir un año que salió. Ah, nuestros libros salieron el mismo año. El Sí, de Leslie y John salió en febrero y el tuyo en diciembre. sí. Qué bonito. Oye, bueno, yo veo que no hay más preguntas por allí, pero yo quiero meter un poquito mi cucharada. Y es que en el proceso de escritura terapéutica, claro, porque este libro surge en un proceso de escritura terapéutica. Y estabas hablando como que no todo sale a la luz, pero luego, cuando el libro está publicado, tú dices, ah, me hubiese gustado haber escrito esto, haber incluido esto, me hubiese gustado. Y como en este momento estamos hablando con mujeres, la mayoría aquí son mujeres que justo ahora están escribiendo sus libros y que muchas de ellas tal vez están empezando a escribir este libro o están ya avanzadas en su libro a partir de lo que ha sido sus procesos, porque a veces pensamos, fíjate bien, a veces pensamos que yo debería haber Ujú. ya superado esto para escribir el libro, ¿ok? Y ocurre que justo escribiendo el libro es que puedes lograr, tal vez no superar, aceptar, Integrar. integrar, honrar, perdonar, ¿ok? El libro te puede llevar por diferentes caminos. Entonces, muchas veces, muchas mujeres piensan, ok, yo voy a escribir este libro cuando ya yo haya, esto ya yo lo tenga listo, ¿ok? Ya Ujú. yo haya hecho checklist en esta parte de mi vida. ¿Y qué pasa si pasa mucho tiempo, años, y todavía no has hecho el checklist? Bueno, Ujú. yo pienso que escribir un libro, Angélica, y tú ahorita me podrías acompañar o no en este pensar mío, escribir un libro te ayuda a hacer ese checklist, te ayuda a sanar, te ayuda a comprender, te ayuda a ampliar tu perspectiva con relación a cierto punto de tu vida, porque tenemos muchas ventanas abiertas, así como cuando estamos trabajando en el computador, tenemos muchas ventanas abiertas, papá, mamá, infancia, parejas, duelos migratorios, ya nunca más volví a ver a alguien, por ejemplo, yo tengo 9 años sin ver a mi hermana, sin abrazarla, y eso a mí entonces uno aprende a vivir con sus dolores, ¿verdad? Uno aprende a vivir con sus propios dolores. Entonces, escribir te ayuda como a conjugar todos estos verbos, a conjugar el verbo aceptar, el verbo perdonar, el verbo sanar, el verbo. Entonces, ¿qué piensas acerca de esto? Tú sabes que en estos días escribí algo así como, podemos escoger entre aprender a vivir con el dolor o aprender del dolor para vivir.
Porque para mí aprender a vivir con el dolor es como que, bueno, te vas acostumbrando a eso. Como cuando hay un olor que entras a un lugar y hay un olor raro, huele raro, pero al pasar unos 10 minutos ya, ya no hueles nada. Pero no es que el olor se fue, el olor sigue ahí, tú te acostumbraste a vivir con ese olor allí. O cuando prendes el compresor de la cocina y es molesto el ruido, pero al pasar un rato tú tal vez lo sientes, pero no te molesta. Cuando lo apagas es que te das cuenta, uff, cuál paz había perdido yo. O sea, no me había dado cuenta de esto, ¿no? Entonces, yo creo que aprender a vivir con el dolor es eso, ¿no? Es como que, bueno, te vas acostumbrando a ese dolor allí. En cambio, aprender del dolor para vivir creo que es diferente, porque vas siendo consciente y vas viendo los mensajes que te va dando ese dolor para vivir. Y la escritura, pienso que yo que te da mucho eso, porque es entre esas herramientas que tú vas haciendo. No es nada más como que pase el tiempo, como dicen, sino lo que haces con ese tiempo. Vas haciendo algo con ese dolor. Entonces, tengo este dolor aquí, ¿qué hago? Entonces, bueno, escríbelo. Escribe del dolor. Yo escribí en este libro de mi dolor, pero cuando tú lo leas, ¿de qué lees? Vas a leer es amor aquí. Te vas a dar cuenta del amor que hay aquí. Wow, cuánto esta persona amaba a él. O cuánto, ¿sabes? Cuánto hay amor hay aquí. Lo transformas em, por medio de la escritura. Entonces, cuando tú ves y lees esto, lo que tú escribiste y dices, wow, pero esto es puro amor, ajá, lo comprendes y lo integras de nuevo de una manera diferente. Amplías la mirada. eh, la gratitud, yo creo que también te da gratitud, porque entonces te das cuenta, es así como cuando uno habla con una amiga y le vas a contar algo, sobre todo cuando, recuerdo cuando de repente yo peleaba con mi esposo y entonces después le contaba a una amiga, no, porque es que tú sabes que me hizo esto y esto. Y echándole el cuento te das cuenta de que tú como que eras la que estaba medio, mm, tenías un poquito de culpa ahí. Entonces empieza, ¿y cómo te das cuenta? Porque empiezas a cambiarle un poquito la versión del cuento para no quedar tan mal. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta. Igual pasa con la lectura, que entonces tú estás escribiendo y te vas dando cuenta por qué sientes esa tristeza, por qué sientes esa culpa, por qué sientes ese vacío en el duelo. Y entonces dices, ah, pero ya va, esto tiene una razón de ser, esto no está buscando hacerme daño. Esto es parte del proceso que necesito recorrer para que se puedan unir esas piezas rotas nuevamente. Es como yo digo incluso en el libro, como ese hilo que va uniendo el corazón roto. Cada punzada que va uniendo el corazón que está roto te duele, pero el objetivo es unirlo, no es hacerte daño. El objetivo de cada punzada. Y escribir también duele, porque tú estás escribiendo y bueno, yo me acuerdo, yo escribía y eso era llorar y llorar y llorar, pero entonces también estás abriendo espacio a tu duelo, que muchas veces no queremos ver una foto, no queremos escuchar una canción, no queremos escribir porque sabemos que eso nos va a acercar al dolor. Eso pasa mucho, pero o creemos que eso nos va a hacer sentir triste, pero no es que eso te está haciendo sentir triste, eso te está haciendo conectar con una tristeza que ya tienes allí reprimida. Entonces, cuando tú escribas, tú vas a conectar con esa tristeza que tienes allí guardándola, no sé, acumulándola cuánto tiempo más. Sácala por medio de la escritura. Pero no sacarla de una manera despectiva, como que saca eso que es malo, no, sino abre el espacio, dale la oportunidad de que te muestre sus mensajes. Porque cuando tú te permites esa tristeza profunda, también cuando llega la alegría, te la permites, te das el permiso de vivirla y además la experimentas como que con una potencia más alta, porque te das cuenta de que es efímera también y de lo importante que es, o sea, ves el contraste realmente entre o sea, a mí me entraban unas explosiones de alegría porque yo decía, wow, esto es estar alegre. Muchas veces estamos alegres y ni siquiera nos damos cuenta, hasta que pasamos por algún proceso de tristeza y volvemos a la alegría y es donde decimos, ah, mira, esto es estar alegre. Qué rico se siente, tenía tanto tiempo que no me sentía así. Entonces, pienso yo que la escritura te ayuda a todo eso, a ir analizando todo eso, a ir analizándote tú, como a ir desmenuzando todo ese enredo que tienes ahí de emociones, le va dando como un lugarcito. Así como en el libro, que yo le fui poniendo un capítulo a cada cosa. Ah, bueno, esto tiene que ver con la muerte, esto tiene que ver con la vida. Entonces iba como que organizando ese caos, lo iba organizando. Ujú. Aquí Betsabet pregunta, Angélica, ¿crees que has encontrado otra versión de ti misma escribiendo este libro o simplemente enriqueciste quien tú eres? Me reconocí. Yo creo que todos ya somos, todos somos valientes, todos somos resilientes, todos tenemos esa sabiduría.
interior, esa como que nuestra alma ya sabe cómo vamos a hacer, cómo vamos a vivir ese proceso, pero no lo reconocemos, obviamente. Entonces, cuando saqué el libro, y no solamente al escribir el libro, me vi lo valiente que soy. Me vi en pequeñas cosas, en cuando me decían, mira, vamos a hacer un live. Y yo, ay, un live, bueno, dale. Ah, mira, porque para darle visibilidad al libro, por ejemplo. Eso es un pequeñito acto de valentía que quizás para otra persona, ay, eso no es nada, pero para mí lo era. Y más cuando uno viene de un proceso de duelo que te tumba también la autoconfianza. Te sientes tan chiquitica, tan diminuta, tan indefensa, sientes que todo te queda demasiado grande. Entonces esto me iba ayudando a ir ganando autoconfianza. Porque si ya hice este foro, entonces yo estoy segura que en otra oportunidad, mira, yo voy a estar un poco más confiada y así ves, poco a poco, poquito a poquito, dando pasitos, pequeños pasitos. Pero siento que no es algo como que, bueno, obviamente sí te enriquece, porque te enriquece y yo creo que te enriquece sobre todo el contacto con otras personas. Eso creo que es lo que más te enriquece, el escuchar a otras personas, el leer otros libros de otra perspectiva, eso siento que te enriquece. Pero escribir tú tu propio libro, pienso es que te hace reconocerte lo que está ahí adentro guardado. Porque tú te sientes tan vacía y cuando escribes dices, ah, no, ya va, pero no estoy tan vacía, mira todo lo que surgió de mí, ¿ves? Entonces es como que te reconoces, te validas. Qué bonito. Bueno, y tenemos esta última pregunta de Leslie, que está liderando tu club de fans. Querida Angélica, además de la escritura y la meditación, ¿tienes alguna actividad o práctica que siga acompañando tu proceso? Ah, la gratitud. La gratitud. Yo escribo, tengo un cuadernito donde escribo por lo menos 3 gratitudes diarias, y esto me ayuda muchísimo porque a veces que lo hago así como que, bueno, por cumplir con la rutina, pero es eso, me mantiene la disciplina, ¿no? Pero de verdad que la gratitud te amplía muchísimo la mirada. Para mí la gratitud es una filosofía de vida. Y no como una gratitud que va a ser lo que te tape el sol con un dedo, como un positivismo tóxico, bueno, ve puro del lado positivo. No, no, no. Es el ver lo que también hay a pesar de las circunstancias que estés pasando. Yo estaba pasando o estoy pasando, porque todavía, por un proceso de dolor, de vez en cuando tengo mis detonantes, de vez en cuando tengo esto, pero también hay esto. Es verlo todo. Yo por lo menos creo que la gratitud me ayudó a ver cómo la vida, esto que les estaba diciendo, cómo la vida me iba sosteniendo, cómo por lo menos cuando mi esposo estaba enfermo, estábamos en ese proceso, estaba enfermo, ¿sabes? Con tantas limitantes físicas y todo esto, pero al mismo tiempo el universo hizo, Dios, el universo, como tú le quieras llamar, hizo que su mamá pudiera venir de Venezuela, que pudiera entrar por la frontera, cosa que era imposible que ella pudiera estar aquí. Y 2 meses antes de que él falleciera, ella pudo entrar. Y pude yo estar con ella en el proceso de duelo y además ella pudo poder estar en la enfermedad de su hijo, que imagínate, uno le da la cabeza y uno quiere a la mamá. Entonces que pudiera estar en ese momento, yo lo veía tan importante y yo decía, wow, sí, está pasando esto, pero siempre hay una manera en que te está sosteniendo. Pero ¿qué pasa si yo no tengo gratitud? Yo no lo veo normal, no veo lo maravilloso que es eso. Otra cosa que a mí me ha dado la gratitud es darme cuenta de lo efímera que es la vida y entonces en lugar de pensar de que es impresionante que él haya muerto, lo impresionante es que él haya vivido y que además yo lo hubiese conocido y hubiese tenido una vida con él. Eso es lo impresionante, porque todo el mundo muere, todo el mundo muere. En cambio, la vida es tan efímera y no todos somos concebidos, de hecho, para empezar por allí. No todos vivimos cierta cantidad de tiempo. Creemos que lo más normal, y de hecho decimos que eso es una ley de vida, que primero mueren los papás y después mueren los hijos, pero no necesariamente es así. Realmente eso no es una ley de vida. La ley de vida es que vas a morir. Esa es la única ley que es fija. Entonces, viendo lo efímera que es la vida, más bien para mí me sorprendía que, wow, mi esposo nació, yo nací, nos conocimos, todo esto es un milagro. Pero si yo no tengo una mirada de gratitud, si yo no la practico, por lo menos puedes tenerla, pero practicarla yo creo que fue lo que me ayudó. Entonces, si no practico eso, no, quizás no lo hubiese visto, no lo hubiese reconocido, porque eso está ahí ya, eso está, solo falta que nosotros nos pongamos esos lentes. No es algo, es igual que las señales, que a veces uno siente que te da el ser amado. Yo siento que
las señales siempre están. Lo que pasa es que depende de la sintonía que tengamos con nosotros mismos, esa conexión para poder verlas. Y eso, pues, creo que la gratitud ha sido una gran herramienta para mí. Y darle espacio al proceso, al duelo, darle espacio. A veces queremos es huir y entonces, bueno, me voy a distraer, voy a salir con mis amigas, voy a tomar, voy a enfocarme puro en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, para no sentir. Y hay que hacerle un espacio. Y cuando lo tengas el tiempo, ya, bueno, me voy a sentar a llorar, pues tengo ganas de llorar y de repente, pues, porque eso está allí. Y mientras tanto se está acumulando o se está congelando, en algún momento va a salir. Bellísimo. Angélica, para mí ha sido todo un honor que hayas estado hoy en este foro de autoras, que hayas inspirado con tu historia, que nos hayas hecho saber que sí es posible hablar del dolor, escribir del dolor, publicar el dolor, de hecho. Gracias por la anécdota de que si Leslie y yo no hubiésemos publicado nuestro libro, tal vez tú no lo hubieses publicado. Y eso es tan importante en este momento y en este foro. No sabemos cómo estamos impactando a las personas que nos están viendo, porque no sabemos quiénes nos están viendo realmente están prestando atención, porque de que todos nos están viendo porque estamos en un mundo donde estamos siendo figuras públicas, aunque nunca nos hayamos pensado ser figuras públicas, pero lo estamos siendo. Y no sabemos de qué forma estamos inspirando, de qué forma estamos impactando a quienes nos están viendo. Y fíjate que esto de publicar y de que hoy estemos aquí en este foro, no sabemos qué tanto estamos impactando a las que justo ahora están, tú sabes, escribiendo sus capítulos, tal vez con un poquito de inseguridad, con un poquito me doy el permiso, no me lo doy. Bueno, hoy se reafirma y se confirma que el permiso te lo tienes que dar y que este foro es precisamente para eso. Angélica, unas palabras finales para las chicas que hoy están acá y te están escuchando. Bueno, no, que de verdad se entreguen en ese libro, que se entreguen en el proceso, sobre todo si es un libro de crecimiento personal, que pues es de lo que tengo experiencia, es que te entregues en ese proceso, porque al final tú puedes después decidir si eso que escribiste lo vas a dejar o no. Pero si en el momento surgió, sácalo, sácalo, porque eso va a ser un trabajo. Y ya después tú, cuando vayas, antes de publicar, tú decides si hay algo en específico que no quieres que vaya, pero ya eso habrá tenido en ti un impacto. Y bueno, no tener miedo de que, o sí tener miedo, porque el miedo lo vamos a tener, pero ir con el miedo allí, con el miedo ahí al lado, pues porque creo que eso más bien es lo que después nos va a dar la satisfacción. Si no tuviésemos miedo, cuando sale el libro es así como que una cosa más. En cambio, si tienes miedo y lo sacas, entonces después dices, wow, mira qué valiente soy, que me siento orgullosa, logré esto. Eso. Y bueno, gracias por escucharme. No, y gracias a ti por venir, participar e inspirarnos de esta manera. Bueno, voy a darle stop